Bueno, a mí me tocó el capítulo 13 de Despertar de España. En este tiempo era en la era de 1500, 1505, y estaba en ese tiempo Carlos V, era el rey en ese tiempo de España. En ese tiempo todavía estaba empezando todavía la persecución en otros países, y en España apenas estaba llegando la palabra de Dios desde los bajos países como Alemania y Francia, todos esos lugares. Algo bien interesante era de que muchos llegaban, muchos libros llegaban en latín, y ellos tenían que traducirlos en España en castellano, porque como venían muchos estaban tratando de influenciar a España que fuera también ¿cómo se dice? Enlightening, como que la luz alcanzara a ellos. Muchos tuvieron que traducir en su país en castellano. Durante España hubo muchos personajes que a mí me llamaron mucha la atención durante la historia. No voy a enfocarme mucho en la historia de cómo de la historia de España, porque es muy detallada, pero me voy a enfocar en las personas importantes que hicieron un gran impacto, que yo leí y vi de que ellos hicieron el esfuerzo para impactar a las otras personas. Pero un punto que yo vi que dice la primera luz que cayó en España fue la luz de la fe de Cristo. Y eso es bien importante porque en ese tiempo la Iglesia Católica estaba cobrando a sus propios miembros de la iglesia, para que si ellos hubieran pecado, ellos tenían que pagar tanto dinero y depende qué extremo era el pecado, qué grande o qué pequeño. Pues supuestamente lo veían como un negocio. Ellos querían dinero para su propia iglesia, y las personas estaban confundidas y así es lo que hacían. Y hasta que comenzaron a leer la fe de Cristo, que llegó a España, se dieron cuenta de que ellos ya estaban salvados, ellos ya estaban perdonados, solo que tenían que tener fe en Dios, de que ellos ya estaban salvados. Ellos ya estaban salvados. Uno de los hombres que a mí me llamó la atención es un joven que él es de Valladolid, en Sevilla. Sevilla fue una ciudad tan importante en esta historia de España, porque es donde la mayoría del movimiento pasó ahí en Sevilla. Rodrigo Valero fue un joven y lo que me interesó a mí de que fue que él creció en un lugar donde había ricos y había personas que sus metas eran metas materialísticas, como muchos querían ser el hombre más
rico de su tierra, muchos querían tener poder y él estaba rodeado de todo ese ambiente. Y él fácilmente, un joven que está lleno de ambición, todos los lados de ambición de materialística, él podía ser también caer en los mismos pies de él, de ese mismo camino, pero no. Él decidió aprender latín y por la misma causa de que porque quería entender él quería entender qué era lo que decía la Biblia en ese tiempo. Y se quedaba aprendiendo el latín desde día y noche, día y noche, día y noche. Se le pelaba y ponía todo su esfuerzo sobre aprender latín. Pronto cuando ya comenzó a leerlo y escribirlo fluentemente, él comenzó a traducir la Biblia en castellano. Y él fue fue un joven. Y eso fue lo que, a mí lo que yo vi en ese joven fue, primero fue dedicación. Él se dedicó y estaba concentrado en lo que él quería aprender y saber. Pero también por esa dedicación, él le abrió una luz a él que él no esperaba. Él solo pensaba de que él solo lo estaba leyendo porque estaba curioso de saber qué era lo que iba a decir. Por causa de este joven, muchos pastores se levantaron. Bueno, no eran pastores, sino eran protestantes se levantaron por el impacto que él hizo cuando él tradució la Biblia. Y cuando él comenzó a traducirla, él también iba afuera a decir lo que la Biblia decía a las personas que no entendían. Impactó a muchas personas. En ese tiempo también había un doctor del Carlos, el emperador. Era uno de las personas más importantes que estaban en su reinado. Y en ese tiempo ese doctor habla un poco de ese, no lo habla mucho el libro, pero dice de que él alcanzó a escuchar la palabra de Dios, alcanzó la luz. Y lo que fue interesante es de que él estuvo así por unos buenos 2 años que no se dieron cuenta de que él estaba convertido, hasta que el rey se dio cuenta y lo mandó a un calabozo. Y lo que me impactó a mí fue de que él estuvo en un puesto tan alto en ese tiempo y lo bajaron en menos de un día, lo bajaron como que fuera un criminal. Y se quedó allí y murió allí por enfermedades. No lo cuidan bien, estaba ahí, estaba muy débil de salud. Murió, pero murió, gracias a Dios, murió con la fe. Y por causa de él también había un joven en el reinado también de que estaba enfermo, y él fue impactado también
por, por, por el sufrimiento que estaba viendo él de ese hombre, que cómo estaba sufriendo, pero todavía estaba ahí y no se dio por vencido. Y dice que alcanzó la luz a él antes que se muriera. Y ese es un ejemplo bien grande que yo veo en este libro, porque no solo es fe que uno debe que tener, sino es consistencia. Que uno debe que estar seguro de lo que uno cree. Porque uno puede decir yo creo en Dios hoy, pero cuando uno esté bajo en un tiempo de que uno no esté bien, por ejemplo en una cárcel o estando siendo torturados, ahí se va a probar la fe de uno. También hay un hombre que a mí me cayó, que me impactó a mí, se llama Julián Hernández, que fue un colportor. Este colportor era de otra parte de España y lo querían mandar a Sevilla. Bueno, querían mandar a alguien a Sevilla y nadie se quería levantar y hacer este viaje a Sevilla a esparcir la palabra, porque todos tenían miedo, porque era una área donde estaba muy controlada por el gobierno. Y el colportor se fue y dijo de que no, pues yo lo voy a hacer. Y dice que él metió libros en barriles donde tenían aceite, donde habían vinos, metió libros, papeles, todo lo que tenía que meter. Pero lo capturaron porque en el barco donde iba, el capitán el capitán se dio cuenta que tenía eso, y pues sí lo impactó al capitán la palabra de Dios, y le dijo a alguien más, y esa persona le fue a decir a las autoridades, y él fue capturado antes de salir, y era al punto de salir de Sevilla cuando él ya estaba saliendo. Y lo que a mí me impactó fue de que lo capturaron, y dice aquí en el libro que lo torturaron por 2 años. 2 años. Yo cuando leí que cuando dijeron que lo torturaron por 2 años, yo me quedé pensando, uno de ser humano con un dolor que uno tenga por unos 3 segundos, uno ya está llorando. Cuando uno se le quiebra la uña, ya está llorando. Cuando uno se quiebra un brazo y por unos 2 o 3 meses está uno dolorido, está llorando que ya no aguanta y está tomando medicamento. Pero este hombre tuvo 2 años sido torturado y no dijo nada. Y lo estaban torturando por la razón de que querían saber de dónde venía, de dónde estaba viniendo el material, de dónde estaba viniendo todo esto, de dónde estaba el movimiento. Y no dijo nada. Para mí eso es una fe inquebrantable, y yo solo me quedo a pensar de que sí, nosotros en este momento que estamos aquí sentimos que tenemos esta fe, pero porque nosotros estamos cómodos. Nosotros estamos aquí cómodos, aquí todos nosotros estamos sentados, tenemos aire acondicionado, está caliente afuera, tenemos carros. ¿Qué más no tenemos? Pero cuando venga en tiempos duros donde nosotros no podemos ni comprar nada, ni comprar gas, ni tener, cuando literalmente decir no comprar nada, no podemos comprar ni agua, gasolina, nada.
¿qué va a ser de nosotros, de nuestra fe? ¿Entiende? Hubo también otro ejemplo bien interesante, pero a mí estuvo bien triste, y fue el ejemplo se llama Antonio Erezuelo. Antonio Erezuelo y su esposa, doña Leonor de Cineros. Dicen de que los dos eran una pareja, como dice, era una pareja que todos querían ser. El Antonio Erezuelo era alto, y la señora doña Leonor era dice de que tenía una hermosura tal que parecía fingida por el deseo. Los dos eran impactados por la luz que estaba en España. Dice de que primero pusieron al Antonio. Primero se encarcelaron a Antonio, y Antonio estaba siendo torturado por 2 años. Pasó como por 2-3 años en la cárcel. Pero en ese tiempo no se dio cuenta de que su propia esposa fue encarcelada también. Y su propia esposa, su fe ya se le estaba desvaneciendo en la cárcel, porque ella sentía una angustia, porque ella sabía de que su esposo estaba ahí y estaba siendo maltratado. Pero dice de que llegó el tiempo donde el esposo lo iban a sacar, y lo iban a quemar vivo enfrente de todos, para dar un ejemplo. Y cuando Antonio estaba saliendo caminando, él vio a su esposa con ropa de carcelera, y fue un impacto tan grande a él, porque por ejemplo, ¿quién de ustedes no se imaginan de que ustedes están ahí en la cárcel y después salga afuera y vea a su propia esposa teniendo las mismas ropas que ustedes tienen, y usted sabe que va a morir, y no sabe el futuro que va a tener su esposa? No sabe qué angustia, con qué estrés y desesperación va uno a morir, pensando qué van a hacer de mi esposa. O es algo mentalmente duro. Pero él todavía no se dio por vencido, y pues su fe no quebrantó, y pues sí, murió quemado. Pero por esa muerte, su esposa, el fuego de su esposa de la fe ardió de regreso, y se levantó, y se dio cuenta de que la muerte no solo es el fin. Y la cosa bien interesante es de que dice de que ella ya se quería dar por vencido, pero después de eso dice que duró 8 años más en la cárcel, y ella murió ahí en la cárcel, pues por enfermedades. Pero después de ese incidente que pasó, se le quedó bien impactante, dice, los ojos de su propio esposo, porque dice que los ojos de su propio esposo se veían tristes, pero también se veían llenos de felicidad, porque sabía de que él estaba a salvo. Pero triste también porque él porque la vio a ella, que ella todavía estaba en sufrimiento. Quería leer esta última parte del capítulo que decía:
Dice, a través de los siglos de este testimonio hizo resaltar consistencia a los que prefirieron obedecer a Dios antes de a los hombres, y que subtiene hoy día para inspirar aliento a quienes decidían mantenerse firmes en la hora de la prueba, en defensa de verdades de la palabra de Dios, y para que con constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora. Yo sé de que estos ejemplos para mí fueron impactantes. Se ve de que no se ven tan grandes porque son leídos, son escritos, pero cuando uno esté en esos mismos zapatos donde ellos están, uno va a sentir literalmente lo que ellos sintieron. Y espero de que en ese tiempo nuestra fe esté puesta en Dios y que tengamos una base bien fuerte, porque algunas veces unos, como le digo a ustedes, algunas veces con nuestra carne es tan frágil, es tan débil, de que con cualquier dolor uno se puede, con cualquier rasguñón uno está ya llorando que le duele a uno. Y también con cualquier dolor, no solo dolor físicamente, sino dolor emocionalmente también. Con cualquier dolor emocionalmente uno también cae. Solo uno debe que entender de que para llegar al reino de los cielos, de uno tiene que tener nuestra fe puesta en Él y dejar soltar nuestro cuerpo material. Cuando yo leí estos libros, este capítulo fue bien impactante, porque uno como cuando uno en las mañanas lee cuando uno predica en las mañanas, mucho uno predica de las profecías que vienen en el futuro, que van a venir tempestades, vamos a ser perseguidos. Yo creo que nosotros estamos tomando esto muy livianamente. Solo le doy yo gracias a Dios porque me dio la oportunidad de leer este capítulo. Pero el punto de este tema que yo les quise dar, de que nosotros nosotros nos necesitamos sentar y hablar con Dios, tener esa fe, esa comunión con Él, sentar y hablar con Él, sentir una conexión con Él, como que Él literalmente estuviera ahí enfrente con nosotros, porque cuando llegue este tiempo, nosotros estemos listos.